Es bueno estar de vuelta en casa para poder considerar lo que es el Evangelio de Mateo. Tras un mes y medio de haber puesto pausa a esta serie, digo, es muy bueno poder retomar nuestro texto aquí de Mateo capítulo 7. Y si usted recordará un poquito, en el Mateo capítulo 7 Jesús está dando la conclusión de su sermón. Ustedes recordarán, ¿verdad? Que aquí el Señor Jesús ya está dando pauta de cómo ir terminando, ya no está dando consejos sobre qué hacer o qué no hacer, sino simplemente está llamando a la acción de todo lo que ha venido diciendo a lo largo desde Mateo capítulo 5. Y bueno, ya vimos hace un mes y medio el primer cierre, cómo es que se acerca a la primera conclusión, donde dice justamente en el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta la que lleva a la perdición, y angosto es el camino que lleva a la vida, y dice, y pocos son los que la hallan. Y bueno, cuando nosotros vimos esto, pudimos aprender cómo es que Jesús nos llama a elegir la puerta estrecha. Pero para poder entrar en nuestro texto, hermanos, me gustaría hacerle una pregunta que espero contar de su participación. ¿Alguna vez, hermanos, se han comprado algo y que resultó ser falso? Le pediría, levante la mano si fue el caso. Si alguna vez compró algo y resultó ser falso. A ver, ayúdame mejor levantando la mano. Ok, sí. Por ejemplo, quizás quisiste comprar unos tenis Nike y bueno, se escuchaba Nike, pero te lo escribieron como Nike en lugar de Nike. Quizás compraste un desodorante Roxana en lugar de Rexona. Quizás compraste otros tenis que en lugar de decir Adidas decían Ardidas. O en lugar de Puma, Pumba. Bueno, la realidad es que cuando hablamos acerca de ello, yo creo que muchos hemos estado en algún lugar en el que nos hemos encontrado comprando algo que nos dejó con la sensación de sentirte engañado, frustrado y hasta tonto por haberlo comprado. La verdad, déjenme decirles y déjenme contarles una historia personal que casi yo caigo en una falsificación que me iba a costar mucho, sobre todo en el área económica. Hace varios años Dios me permitió trabajar lo que es en una casa de empeño. Y si no están familiarizados un poco sobre cómo funciona, es básicamente que el cliente se acerca, lleva su prenda y entonces cuando trae sus objetos de valor, ya sean joyas, electrodomésticos, herramientas, hay una persona encargada de ser un valuador. Esta persona se encarga de poder determinar el valor, pero también justamente se trata de ver si el objeto es genuino y si realmente lo es, bueno, le da un valor económico para el préstamo. El cliente entonces tiene que regresar al cabo de un mes para dar lo que es el pago o dar un referendo, es decir, una pauta para que le sigan esperando otro mes. Bueno, déjame decirle que un día entró un cliente con un iPhone y este teléfono pues lucía perfecto, lucía brillante. Todos los accesorios estaban ahí, el cargador, el cable, la caja, y yo siendo nuevo en este trabajo comencé a hacer la inspección. Todo parecía estar en orden, hasta que en un momento dado, yo cuando pude observar, pasó por ahí mi supervisora, y se detuvo y me miró y me dijo, ten cuidado con esos celulares. Yo dije, oh, bueno. Cuando me dijo eso, yo dije, bueno, yo dije, a ver si me ayuda. Y tal cual, se acercó, tomó el teléfono y ella comenzó a hacerle algunas pruebas. Y estas pruebas cuando empezó a hacer, ella empezó a revisar, se metió lo que es al sistema operativo, le metió un escáner, verificó códigos internos. Y con cada prueba que ella le venía diciendo, yo en ese momento me estaba poniendo nervioso. Hasta que en un momento final ella llegó y me dijo, es falso. Y yo me quedé así de que, ¿cómo lo supo? Digo, yo lo vi, parecía que era genuino. Y no lo podía creer en ese momento porque yo estaba convencido de que simplemente yo acababa de iniciar ese trabajo y digo, no, yo creo que sí es. Bueno, ella me dice, es falso. Y pude aprender cuestión de que por mi experiencia limitada no pude dar con el blanco de poder determinar que era así. Y esa experiencia, hermanos, me llegó a enseñar algo que nunca voy a olvidar. Y es que las personas que falsifican siempre buscan la oportunidad para aprovecharse de los inocentes y los inexpertos, como yo en este trabajo. Y si no hubiera sido por alguien más, yo nunca hubiera detectado la falsificación. Ahora, comprar un producto, hermanos, falso es frustrante. Pero al final del día, sí, pierdes dinero, te enojas, pero aprendes la lección y sigues adelante. Pero, ¿qué pasa cuando la falsificación no es un producto, sino una persona? ¿Qué pasa cuando no es algo material, sino es el alma de alguien? ¿Qué pasa cuando no es tu teléfono lo que resulta ser falso, sino qué pasa cuando quizás es un líder? Porque verán, en el mercado espiritual, hermanos,
también hay falsificaciones. Y no estoy hablando de falsos cristianos, que ese es un tema para otro sermón, sino me estoy refiriendo a falsos maestros, falsos predicadores. Personas que usan el lenguaje correcto, que citan inclusive la Biblia, que tienen las credenciales de manera académica y que inclusive atraen a multitudes. La gente va detrás de ellos. Pero en lugar de guiarte por el camino angosto, te van a desviar hacia el destino del camino ancho. Y el problema es que las falsificaciones espirituales, hermanos, son mucho más peligrosas que las comerciales. Porque cuando tú compras unos tenis falsos, bueno, sí, pierdes dinero. Pero, ¿qué pasa cuando sigues a un falso maestro? Bueno, tu alma está en juego. Como personas, hermanos, nuestra tendencia muchas veces cuando se trata de predicadores no es examinar a la persona, sino tenemos que inclinarnos por, ¡oye, que también habla! Mira, ya viste, se desenvuelve muy bonito. Es decir, nos fijamos más en las habilidades y olvidamos lo que realmente importa. Nos cuesta discernir, hermanos, nos cuesta identificar lo que es genuino. Y así que la pregunta que yo quiero que pensemos, hermanos, es cómo discernimos, cómo distinguimos en un mundo lleno de personas que proclaman ser predicadores de la verdad, cómo sabemos en quién confiar. ¿Cómo evitamos convertirnos en víctimas de falsificación espiritual que va mucho más allá del dinero? Aquí es donde Jesús entra con este texto. Aquí es donde Jesús va a tomar este pasaje y levanta una bandera roja porque Él no quiere, hermano, que tú seas víctima de la elocuencia ajena y tampoco quiere que llegues a sufrir justamente como inexperto, sino todo lo contrario, quiere que tú te vuelvas alguien versado en poder analizar las huellas que deja la persona que está predicando. Y como dije, en este cierre de sermón el Señor Jesús nos va a entregar un filtro de supervivencia en la que podemos resumir en esta verdad fundamental y que quiero que lo va a estar repitiendo a lo largo del sermón, pero quiero que le prestes atención. Cuando se trata de un predicador, hermanos, no sigas una voz sin mirar su huella. Reitero, no mires o no sigas una voz sin mirar su huella. Y ahora sí, en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, que fue el que leíste, el texto nos habla y nos dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Quiero que veamos tres cosas de este pasaje. En primer lugar, quiero que veamos el llamado a la vigilancia que nos hace. Cómo reconocer el peligro del disfraz, porque los lobos estudian el cómo vestirse. En segundo lugar, quiero que veamos el punto de validación. Vamos a ver cómo evaluar el rastro de sus frutos, porque el tiempo siempre va a revelar la verdadera naturaleza. Y por último, quiero que veamos el veredicto que viene en este texto, es decir, cómo considerar el destino o el camino de aquellas huellas que muchas veces seguimos o podemos seguir y quizás son falsos, y lo cual nos va a llevar a un destino del cual nadie quiere. Así es que, teniendo nuestra Biblia, quiero que veamos esto y pensemos también en esto. ¿Por qué es tan difícil hacer lo que el texto nos pide ahorita? ¿Por qué Jesús empieza con esta sección con una advertencia muy severa? Porque quiero que notemos, en el versículo 13, el Señor Jesús dice: esforzaos por entrar por la puerta angosta. Entrar por la puerta angosta. ¿Y por qué ahora el Señor Jesús nos viene con una advertencia severa donde nos dice: cuídense, guárdense? Bueno, déjeme decirle que si el error fuera obvio, nadie caería en él. El problema, hermanos, va a empezar cuando nosotros vamos a confundir el uniforme con la verdadera identidad. Así que en el versículo 15 quiero que notemos cómo es que nos va a hablar acerca del peligro de escuchar sin mirar y reconocer el disfraz. Aquí es donde vamos a encontrar esto: guardaos de los falsos profetas. Si usted logra notar aquí, hermanos, la palabra guardaos es una palabra que quizás usted puede decir: ¿qué significa guardar? Bueno, no es almacenar en tu bodega, no. La palabra aquí, guardar, hermanos, en el idioma original griego, tiene que ver con cuidado con dónde caminas. La expresión aquí de guardaos tiene que ver, hermanos, con mantener la mente enfocada, mantenerte en guardia vigilante. Este término, hermanos, es el que usualmente se usa o se usaba para aquellas personas que estaban en una torre de vigilancia. Es decir, todos nosotros conocemos el oficio de un velador. Un velador justamente es alguien que es contratado para que en la plena noche
esté ahí que vigilando las pertenencias del dueño. Bueno, déjeme decirle que ahí es donde es lo que tiene que ver el uso de esta palabra. Cuidaos, guardaos, está haciendo aquí el Señor Jesús, hagan un trabajo de vigilante. ¿Cuál es este peligro? ¿De que hay que cuidarse? ¿De que hay que mantenerlos vigilantes? Bueno, el texto nos responde, dice, de los falsos profetas. Ahora, usualmente nosotros escuchamos la expresión de falso, la expresión, perdón, de profeta, y pensamos en una persona que predice el futuro. A ver si esto te viene, y a veces lo asociamos, reitero, a alguien que me va a hablar muy bonito de lo que está por delante. Pero el término profeta, hermanos, literalmente significa alguien que es portavoz autorizado por Dios. Alguien que proclama la voz de Dios, pero que está autorizado por Dios. Ahora, la expresión aquí cuando dice falso profeta es un pseudoprofete. En griego se pronuncia algo así como pseudoprofete, y que tiene que ver con alguien que habla de parte de Dios, pero sin la autoridad de parte de Dios. Es decir, alguien que habla en nombre de Dios sin haber sido enviado por él. Eso es un falso profeta. Una persona que es falsa representante de Dios. Entonces el Señor Jesús nos dice, guárdense, cuídense de estas personas que vienen ostentando venir de parte de Dios y no lo son. Dios no los envió. Ahora, notemos que el texto dice que vienen. No dice que tú vas, dice que ellos intencionalmente vienen. Pero ¿cómo vienen? Y aquí utiliza una metáfora, dice, vienen vestidos de oveja. Déjame darte un poco de contexto cultural para que podamos entender por qué Jesús dice que vienen vestidos de ovejas. Bueno, en el mundo del primer siglo, los pastores literalmente, aparte de cuidar el rebaño, ellos usualmente su vestimenta optaban justamente por tomar pieles de ovejas literalmente y se vestían con ellas. Unas era así para protegerse del clima, pero había otra razón fascinante y es que las ovejas cuando se acercaban al pastor y no solamente veían que tenía una vestimenta de oveja, sino que percibían el aroma de oveja o del rebaño, entonces todo el rebaño al sentir el aroma o la apariencia se sentían confiados. Y esto facilitaba que una oveja se acercara al pastor. Lo interesante, hermanos, y lo perturbador es que Jesús utiliza esta figura para decir que los lobos también sabían esto. Los lobos sabían que para que una oveja se acerque y sienta confianza, tenían que ponerse una vestimenta con la que las ovejas se sintieran familiarizados. Y Jesús, reitero, toma esta imagen, hermanos, familiar de estos pastores vestidos para el bien del rebaño y lo toma de manera escalofriante para decir que estos lobos se vestían para la destrucción del rebaño. Y yo no sé si puedes captar la imagen, porque el problema, hermanos, no es solo que los lobos se disfracen, el problema es que ese disfraz es tan perfectamente como aquellos de las ovejas que suelen confiar. Es decir, el disfraz funciona tanto que las ovejas se sienten tan felices. Mira, huele a oveja, huele a pastor, suena como pastor, de seguro es un pastor, hay que seguirlo. Ese es el gran problema. El peligro que Jesús aquí está señalando, no es que el lobo está tratando de actuar como oveja, sino todo lo que está diciendo que es el lobo que está utilizando un manto que en la Biblia se le daba a los profetas. No es un disfraz como como un carnaval, hermanos. Es un disfraz que estos lobos optan por santidad. Y lo aterrador, hermanos, de esta advertencia que Cristo está diciendo aquí en el versículo 5, cuando dice, 15, de guardaos de los falsos profetas, es que este falso no parece falso. Se disfraza. Piénsalo, si el error viniera con cuernos y azufre, ninguno de nosotros nos acercaría. Pero viene como uno de nosotros, se ve como uno de nosotros, habla como nosotros, sabe versículos de memoria como tú y como yo. Canta los mismos cantos que tú y yo, aplaude como tú y como yo, inclusive cree lo mismo que tú y yo. El problema no es que se vea mal, hermanos, el problema es que se ve demasiado bien para ser cierto. Porque el disfraz es tan perfecto, hermanos, que el oído lo confunde. Por eso Jesús llama a nuestra atención y nos llama justamente a tener cuidado de seguir a un falso profeta solamente por su voz, por lo que dice. Y piénsalo, y es que seguir a un falso profeta solo por cómo predica o por cómo habla es como comprar un medicamento solamente porque la caja es de tu color favorito. Nadie lo hace así. Todos compramos un medicamento por la sustancia. Pensémoslo, cuando Jesús está hablando de estos falsos profetas o falsos predicadores, pensamos que Jesús nos está diciendo cuídense porque puede ser el mejor orador del siglo, podría tener la mejor voz que inclusive te erice la piel y que inclusive sientes que te eleva hasta el cielo cuando lo escuchas.
pero su vida no tiene las credenciales para poder decir que es un representante fiel de Dios. Así es que, hermanos, antes de prestar tu oído a oír una voz a alguien que ostente hablar de parte de Dios, debes de aprender a mirar su huella. Debes de aprender a mirar su huella. Por eso la apariencia externa, hermanos, nunca es suficiente para validar la autenticidad de que si alguien viene como representante de Dios. Es que quiero que veamos justamente cómo es que el texto no solamente nos habla de tener cuidado de estos falsos profetas. Quiero que también noten que dice que por dentro son lobos rapaces. Quiero que noten la figura que el Señor Jesús utiliza. Guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Quiero que notes el contraste. Jesús le quita la máscara y revela lo que realmente hay dentro de estos supuestos profetas. Y la palabra que aquí el Señor Jesús dice es la palabra rapaces. Literalmente significa arrebatadores, extorsionadores, saqueadores. Hermanos, no son animales domesticados, son lobos en modo de cacería. Lo cual describe a alguien que está ahí para obtener algo de ti y no para darte algo de parte de Dios. En el mundo antiguo, hermanos, los pastores del Mediterráneo, ellos sabían que los lobos eran la principal amenaza de un rebaño. Un lobo podía matar en una noche a todo el rebaño, o si no, la gran mayoría, y no porque tuviera hambre. Un lobo podía matar a todo el rebaño simple y sencillamente por su instinto asesino. Jesús está utilizando esto para poder decir que existen personas que se disfrazan de cristianos para poder destruir la fe de aquellos que siguen a Jesús. En otras palabras, Jesús nos está advirtiendo que no basta con conocer el camino angosto, no basta con entrar por la puerta angosta. Necesitamos estar alerta porque hay personas que se infiltran queriéndonos desviar, y no solamente desviar, quieren arrebatarnos, extorsionarnos. Lo que hace un lobo. Ahora, ¿cuál es la intención destructiva de este lobo espiritual? Bueno, el lobo, hermanos, o el falso profeta no viene para alimentar, viene para alimentarse. No viene a servir al rebaño, viene a servirse de él. Su objetivo, hermanos, estos falsos profetas nunca es tu crecimiento. Siempre va a ser su beneficio personal. ¿Cómo cuáles? Y la primera de ellas te va a gustar, tu dinero. Segundo, quizás no lo habías considerado, pero es algo que también buscan y es tu admiración. Le gusta cuando le dice, oh, qué bien me predicó. Tercero, tu dependencia. No, yo solamente escucho este predicador. Y por último, tu lealtad ciega. Miren, Pablo lo sabía muy bien y quiero que me acompañes aquí a Hechos 20, 29 al 30. Y si no eres tan hábil para moverte en la Biblia, Rodri lo va a estar proyectando aquí, porque quiero que noten qué es lo que Pablo aquí dice sobre acerca de los falsos profetas. Hechos capítulo 20, versículo 29. Pablo aquí está dando un sermón de despedida de la iglesia. Se está diciendo, hermanos, me voy y nunca más nos vamos a volver a ver. Esto es un discurso triste. Y uno esperaría que aquí Pablo dijera unas palabras así, ay, bueno, ya nos vemos, pero nos vemos en el cielo, hermanos. No, quiero que... ¿Qué es lo que Pablo empieza a decir aquí en Hechos capítulo 20, versículo 29? A los ancianos de Éfeso. Le dice así y les advierte con lágrimas. Y dice, yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de ustedes, ¿quiénes? La misma imagen que Cristo. Y quiero que noten lo siguiente, que dice que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Quiero que notes algo crucial. Estos pseudo profetas dice que no perdonarán. ¿Qué significa esto? Bueno, literalmente, hermanos, quiere hablar de que no tratarán con misericordia. No se detendrán por compasión. Ni siquiera ante el daño causado dirán, ay, no, ya lo dañamos tanto. No. Buscarán exprimir al creyente hasta más no poder. ¿Por qué son tan destructivos estos falsos profetas? ¿Por qué son? Bueno, primero, hermanos, déjame decirte algo, porque no es que ataquen tu billetera o tu tiempo. Lo que quieren es atacar tu discernimiento o tu habilidad de distinguir. Ellos quieren entrenarte para que ignores las señales de alarma. Te quieren condicionar para que los defiendas ante lo indefendible. Y te quieren aislar porque no quieren advertirte. Y lo más irónico, hermanos, es que muchas veces
cuando se trata de denunciar estos falsos profetas, uno se encuentra con que a veces las ovejas defienden estos lobos. A esas personas disfrazadas, estos falsos profetas. Y lo hacen todo bajo la frase bíblica que dice, no toquéis a mis ungidos. ¿La han escuchado? Muchas personas utilizan ese texto para decir, no toques al predicador, no, allá Dios lo va a juzgar. Cuando tú vas a la Biblia y te das cuenta cómo es que Pablo trataba a los falsos maestros o los falsos hermanos, él sí los decía por nombre, Vengnero y Pilato, entreguémonos al diablo. El diablo, Pablo no se mordía la lengua para poder mandarlos al diablo. Pero nosotros hoy en día, hermanos, tristemente o de manera irónica, a veces defendemos estos falsos. No, ese predicador no me lo toques, si es el bueno. Sí. En las últimas décadas, hermanos, déjame decirte esto. No tiene mucho, llegué a ver un documental acerca de un padre católico que hizo atrocidades con adolescentes. Hay un documental que está en Prime Video. Se me olvidó el nombre de este padre. Y uno cuando ve ese documental, cuando lo vi, dije, no, cuánta cosa no hizo. Pero ¿saben qué es lo más triste, hermanos? Que tú dices, bueno, es que ya no conocen a Cristo, no tienen el verdadero evangelio. Déjame decirte algo. La iglesia cristiana no queda exenta, hermanos. No tiene mucho. Hace unos días, antier, me llegué a enterar de un caso de un predicador cristiano que yo llegué a leer sus libros. Y tristemente, reitero, el cristianismo no se queda atrás con sus líderes, hermanos. Es decir, últimamente han surgido escándalos sexuales, abusos de poder, fraudes financieros, manipulación psicológica. Y en casi todos los casos, hermanos, uno diría, ¿cómo rayos hicieron eso si eran pastores? Bueno, déjame decirte algo, hermanos. Quizás algunos de ellos ni siquiera fueron llamados por Dios. Y estuvieron ocupando una posición de los que deberían de ocupar los que sí son llamados por Dios. Es decir, eran personas que estaban vestidas de ovejas y simple y sencillamente, hermanos, hicieron atrocidades, no perdonaron el rebaño. ¿Cuántas vidas destruidas? ¿Cuánta fe naufragada? ¿Cuánto daño en nombre de Cristo? Todo porque muchas veces, hermanos, no tomamos en serio la advertencia de Cristo que dice, guardaos, vigilad. Hermanos, esto no significa que debemos de ser paranoicos o cínicos ante cualquier líder cristiano, pero sí significa, hermanos, que debemos de vigilar a quién escucho, a qué predicador pongo en YouTube o en Spotify. Debemos de ser vigilantes. Y lo triste, hermanos, es cuando hay cristianos que llegan y dicen, ¿quién es tu pastor? Mi pastor es John MacArthur. Y John MacArthur está en California, hermanos, pero tú estás aquí. O sea, hay que ser honestos. Mano, John MacArthur, Paul Washer, personas que uno podría admirar, déjame decirte algo, no pueden ser tus pastores. Pueden gustarte sus predicaciones y que está bien que seas edificados, pero ellos no pueden ser tus pastores, hermanos, porque la misma imagen de la naturaleza de un rebaño con un pastor denota una relación física. Un pastor es alguien que se relaciona con sus ovejas. Una oveja que tiene pastor es alguien que se relaciona con alguien. Es que quizás tú puedes estarte preguntando y me puedes decir, oye, pastor, ¿cómo puedo darme cuenta quién es verdadero y quién es falso? Porque yo no soy Dios. Yo no puedo ver los corazones. Y bueno, y en eso tienes razón. Tú y yo no podemos ver los corazones, pero Dios sí. Pero déjame decirte algo. Jesús nos dejó un rastro, nos dejó justamente una señal para que podamos justamente darnos cuenta de si es un falso o es alguien enviado por Dios. De ahí que una vez más, cuando se trata de un predicador, hermanos, no siga su voz sin mirar su huella, porque esa huella deja frutos. Y Jesús nos lleva aquí ahora al segundo punto. Vamos a evaluar los frutos que Jesús dice. Quiero que notemos que nuestro texto, en el versículo 16, dice así: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Ahora, quiero que noten esta declaración de certeza absoluta, por sus frutos. ¿Pero qué significa fruto? Aquí el Señor Jesús otra vez utiliza una metáfora de un árbol que da fruto. ¿Qué significa? ¿Estamos hablando de éxito ministerial, de números grandes de una iglesia o de milagros espectaculares? ¿A qué se refiere con la palabra frutos? Bueno, la palabra fruto, como ustedes recordarán, ya la vimos. La vimos en Mateo capítulo 3 cuando Juan el Bautista acusó a ¿quiénes? A líderes falsos. Porque querían acercarse a bautizarse y Jesús dijo, Juan el Bautista le dijo, no, ¿cómo que se van a bautizar ustedes? Y les dice en el versículo del 8 al 10, le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice, ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto y se es cortado y es echado al fuego. Pero quiero que nos dice, haced pues
frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es fruto? Bueno, frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, no se refiere a palabras ni emociones de arrepentimiento. La palabra aquí, fruto, hermanos, se refiere justamente a vidas transformadas. Se refiere a un cambio de vida, a una transformación visible, a un carácter moldeado que llegue a evidenciar que ese cambio es producido por Dios. Y si tú quieres decir, bueno, ¿en qué cualidades de carácter debería de fijarme si un líder es llamado por Dios? Ahora sí, abre tu Biblia en 1 Timoteo 3, porque ahí sí vamos a meditar un poquito. 1 Timoteo 3, del versículo 1 al 7. De aquí recuerdo mucho este pasaje porque un día me detuve con Rodri a meditarlo. Estamos ahí en la casa. Mientras lo busque usted, hermano, 1 Timoteo 3, 1 al 7. Estamos Rodri y yo leyendo este pasaje y estuvimos ahí meditando y fue muy significativo para mí compartir ese tiempo con Ron. ¿Lo tiene? ¿Cuáles son las cualificaciones? ¿Cuáles son las cualidades de carácter que yo debería de ver de un predicador? ¿Lo tienes? ¿Qué dice el texto? Dice, si alguno quiere ser líder, ¿qué dice? Que tenga 1 millón de seguidores. No, ¿qué dice? Si alguno anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra desea. ¿Qué más dice? Es decir, está bien, lo desea, es bueno, pero después dice, pero es necesario que el obispo, sea un supervisor, un líder en la iglesia. Dice, es necesario que sea irreprensible. Y quizás tú estés pensando, ¿qué es irreprensible? Bueno, literalmente significa que no amerite que lo reprendan. Esta palabra, hermano, no significa que no tenga error, que no tenga pecado. Se refiere que no haga algo que amerite que... A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Que amerita ser llamado a cuentas. ¿Y en qué áreas? Fíjate las cualificaciones que me va a mencionar aquí Pablo. Dice, y comienza con la familia, marido de una sola mujer. En otras palabras, si yo me entero que alguien quiere ser líder o pastor en la iglesia y tiene 2 esposas, según el texto, ¿qué dice? Nada. No puede ser líder. No puede pastorear. Marido de una sola mujer. Sobrio. Entiéndase, dominio propio, equilibrado, no impulsivo, prudente, que sabe tomar decisiones, decoroso, que tiene comportamiento ordenado, hospedador. Quiero que noten la relación aquí, Cuando dice hospedador significa que te va a invitar a su casa. Esos predicadores de YouTube, ¿alguna vez te han invitado, hermano? Yo los invito, pero luego no vienen, el Eliab les anda llorando, un cafecito, hermano, no, hermano, me tengo que ir a la barbacoa, no puedo. Hospedador, y sí que sabe tratar a sus visitas. Y es que cuando uno visita, hermanos, a alguien, uno se da cuenta. Sí, uno se da cuenta de cómo está un poco la casa. No es que conozcas todo, pero uno se da cuenta. Si barrió, si trapeó, si hizo, no hizo. Y quiero que noten la siguiente, cuando dice apto para enseñar. Y dice, ahí está la habilidad. Sí, pero quiero que notes qué es lo que sigue. Dice, no dado al vino. Es decir, que no le guste el pique. Si tú sabes que a él le gusta el pique, dice, lo siento, hermano, tiene muchas ganas, pero no puede. La otra dice, no pendenciero, significa que no es peleonero, o que no es violento ni agresivo. No es codicioso de ganancias deshonestas, es decir, que no le gusta el dinero. Otro que es amable o gentil, no es áspero, apacible, no contencioso, dice, no avaro, no ama el dinero, dice, y otro, que gobierne bien su casa. El otro dice, no un neófito. La palabra aquí neófito significa un recién convertido. Porque a veces pasa. Viene alguien y ya tiene un mes de que dice, no, yo quiero servir al Señor y yo quiero predicar, ok. Y a veces le dan el púlpito. Error, no un neófito. Si acaba de convertirse al Señor, espérate. Y un día le pregunté a un pastor llamado Pablo, que es alguien que ha estado velando por mí. Y le dije, hermano Pablo, ¿cómo cuánto tiempo debería de pasar para que una persona aspire al liderazgo si acaba de ser cristiano? Dice, mínimo 3 años. Dice, mínimo. Si se acaba de convertir, espera lo mínimo 3 años para ver. Me dijo, para ver. Un neófito se refiere a eso, a un recién convertido. Y el último, quiero que noten el buen testimonio de quién. De los de afuera. Ahora, quiero que notes, hermanos, que solamente una de ellas tiene que ver con su habilidad de hablar. Solamente una de ellas tiene que ver con su habilidad de enseñar. De ahí en fuera, hermanos, todo lo que acabamos de leer, hermanos, no es carisma, no es habilidad en la plataforma, no es el tamaño de su ministerio, no es ni siquiera cuántos dones espectaculares tiene. No, todo lo que está diciendo aquí Pablo son cualidades de carácter. Todo.
Porque sobre el fruto que se produce en la vida privada, en la familia, las relaciones, el manejo del dinero y la reputación pública, es donde se va a salir a la luz quién realmente es esta persona. Y Pablo está diciendo, antes de poner tu oído, mira la huella de su vida, mira su carácter, cómo trata a su esposa cuando nadie la está mirando, cómo cría a sus hijos, cómo maneja el conflicto, cómo responde cuando alguien lo quiere corregir. ¿Y qué dicen de él los que no son creyentes? Entonces quiero que notes que cuando Jesús está diciendo aquí en Mateo 7, del 15 al 16, cuando dice de sus frutos, se está refiriendo justamente al carácter transformado. Se está refiriendo justamente a una vida, a una persona que demuestra una obediencia a las palabras de Cristo. Y tú no puedes saber esto, hermanos, en un mes. Tú no puedes saberlo simplemente porque tiene 3 meses. No, hermanos, tiene que ver el periodo del tiempo. Y déjame darte un dato interesante que encontré acerca de unas empresas en Estados Unidos, en el mundo corporativo, que cuando ellos quieren contratar a un nuevo ejecutivo que lidere la empresa, ¿sabes qué es lo que hacen? Leen el currículum y leen las referencias y las llaman y les preguntan, oigan, las personas que estuvo bajo su liderazgo, ¿cómo eran? Le preguntan justamente a quienes lo conocieron de manera previa y lo investigan y dicen, ¿cómo trató ese equipo de trabajo? ¿Cumplió sus promesas? ¿Dejó la organización mejor o peor tras su partida? Y piénsalo, si esto hace una empresa, hermanos, ¿por qué a veces como cristianos alguien viene porque sabe tocar y sabe predicar? Pues que predique. ¿Por qué hacemos eso, hermanos? Bueno, eso habla más, hermanos, de nuestra negligencia, las palabras de Cristo, de guardaos de los falsos profetas. Y quiero que notes algo, hermanos. Jesús aquí nos está dando permiso de examinar a los predicadores. Y si quieres ir un poquito más, déjame decirte que el término de ahí de guardaos es un imperativo, es decir, es una orden. Es decir, Jesús te está pidiendo a ti que hagas una evaluación. Te está diciendo, evalúa si lo que tienes enfrente es un lobo disfrazado de oveja o genuinamente alguien llamado por Dios. Para que no quede dudas, hermanos, ante esto quiero que notes que el siguiente versículo, en las siguientes palabras, aquí del versículo 16, menciona 2 metáforas de la agricultura. Y quiero que notes que el Señor Jesús dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hace esta pregunta para decir, ¿cuándo has visto que una vid te dé espinos? ¿Cuándo has visto esto? Y en otras palabras, Jesús está utilizando esta pregunta retórica para denotar la imposibilidad de que una planta natural produzca un fruto de otra especie. Dice, así hermanos, así como un árbol no puede dar un fruto del cual no está en su ADN, dice, las personas se les van a conocer por sus acciones y carácter. ¿Por qué? Porque las acciones y el carácter son los frutos o son el ADN que va a revelar lo que realmente hay en su corazón. Así, hermanos, como tú no esperarías que un cactus te dé sombra, te dé fruto fresco o sombra, no deberías de esperar, hermanos, de una persona sin carácter transformado por Dios, una palabra que sustente tu alma. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchas veces vemos predicadores en YouTube y dicen, me gusta su predicación. Dice, oye, pero si ya salió a la luz que estuvo traficando con dinero, su equipo de trabajo se estaban fumando marihuana, y no en serio, no crean que estoy inventando eso. Cierto predicador ahí, hay videos donde lo encuentran con su equipo de trabajo fumando marihuana. Pero su sermón que bien me edifica. Dice, no, allá Dios que lo juzgue. Y muchas veces, hermanos, preferimos escuchar esos sermones y aun cuando escuchamos de ese escándalo y lo queremos omitir. Y en eso, hermanos, déjenme decirles, nos volvemos cómplices. Nos volvemos cómplices. Y Jesús nos está diciendo que no esperes de ellos una palabra que alimente tu alma cuando su vida interior, hermanos, nunca ha sido transformada. La imposibilidad que Jesús aquí menciona es total. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Mira, tú puedes decorar un árbol, un espino, un pino, tú le puedes comprar manzanas y se los cuelgas, como el arbolito de Navidad. Le cuelgas ahí los frutos y lo puedes inclusive rociar ahí con agüita para que se vea fresco y aromatizante para que huela a manzana. Pero al final de cuentas, hermanos, ese árbol no tiene vida. Y muchos cristianos, hermanos, están intentando pegarle esos frutos a esos líderes solamente porque predican bonito. Pero en realidad, hermanos, ese fruto, el que realmente demuestra sus vidas, es que no han sido transformados por Dios.
Por eso es importante, hermanos, que tú y yo sepamos a quién estamos escuchando. Hermanos, el disfraz del lobo puede funcionar tanto, hermanos. Por ejemplo, puede funcionar en un video editado, puede funcionar en una conferencia de 3 días. Pero el fruto, hermanos, el fruto requiere estaciones, requiere tiempo. Y la hipocresía, hermanos, cuando hablamos de esos falsos profetas, es que ellos te hacen creer que son verdaderos porque corrieron la carrera de los 100 metros. Cuando, déjame decirte eso, hermanos, la vida cristiana es un maratón. No podemos evaluar la vida de un líder solamente porque, pues lleva un mes, lleva 2 meses, lleva un año y va bien. Mira, hermanos, cualquiera puede predicar un sermón un domingo, pero llevar una vida diligente acorde a la Biblia, hermanos, por un largo periodo de tiempo no se puede. Tarde que temprano va a salir el lobo que llevan adentro. ¿Por qué? Porque el lobo se agota, hermanos. El sudor hace que la piel empiece a incomodarle y se lo empieza a quitar. Y el carácter comienza a salir a flote. Tristemente, hermanos, hay personas que están ocupando cargos de liderazgo en la iglesia sin haber sido llamados por Dios. Y como he dicho, hermanos, el tiempo es el mejor jardinero de Dios, porque tarde que temprano las estaciones de la vida, es decir, las crisis, el dinero y el poder, van a revelar la verdadera naturaleza de esta persona. La huella del carácter siempre termina emergiendo del barro del carisma. Aquí es donde entra, hermanos, ahora tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque déjame decirte esto, hermanos. Yo sé que tú me has escuchado decir que como iglesia aspiramos a una pluralidad de pastores. La mayor parte de las iglesias nada más tienen un pastor y está bien. Pero nosotros aspiramos a la pluralidad de pastores. Es decir, queremos que haya más de un pastor que nos dirija como iglesia. Y aquí es, hermanos, donde va a entrar tu responsabilidad como iglesia. ¿Por qué? Porque déjame decirte que este mandato, hermanos, no se lo dio a los 2 apóstoles. Se los dio a todos los creyentes, es decir, a ti y a mí. Guardaos de los falsos profetas. Hermanos, ustedes cuando se trata de elegir un líder en la iglesia no son espectadores, ¿eh? ¿Quién es el próximo pastor? Pues el que el pastor nombró. ¿Cómo sabe si no lo eligió según sus conveniencias? Cuando hablamos de la pluralidad de pastores, hermanos, nos estamos refiriendo justamente a que la iglesia tiene voz y tiene voto. Una de las cosas que cuando llegue su momento nos vamos a ver es cómo vamos a poder identificar a alguien más que sea pastor entre nosotros. Simple. Dijo Pablo, debe tener deseos de hacerlo. Y segundo, vamos a evaluar estas cualificaciones. Lo aprendí de la iglesia de Sugel Michelén, que dicen que cuando se trata de elegir un nuevo pastor, lo que ellos hacen es que al candidato dicen, hermano, por favor, espéranos tantito por allá una o 2 horas. Mientras la iglesia por dentro evalúan y dicen, a ver, ¿es marido de una sola mujer? Sí. ¿Es pendenciero? ¿Le gusta el vino? ¿Es avaricioso? ¿Qué dice la gente de afuera de él? Y si alguien de la congregación sabe algo, dice que ahí lo dicen, ahí lo hablan. Y en algún punto, si dicen, ¿sabes qué? Creemos que no cualificas o quizás todavía no es el momento, se lo dicen. Hermanos, como iglesia yo creo que eso es una práctica muy sana para nosotros. Si alguien quiere emerger como líder entre nosotros, hermanos, miren, es sano que tú lo veas. Por así decirlo, hermanos, si tú sabes que el futuro pastor que quiere estar aquí, quiere liderar tu vida, y tú sabes, hermanos, que por allá afuera no paga sus deudas, hay que hablarlo. Si tú sabes que allá afuera tiene más de 2 familias, hay que decirlo. Ahora, esto, hermanos, se tiene que hacer, sí en amor, pero ¿por qué, hermanos? Porque tenemos que hacerlo porque, miren, una cosa es que te defrauden a ti, pero otra cosa es que defrauden a todos. Una cosa es que, pues engañó nada más a su esposa, pero que engañen a todos. Y eso, hermanos, por eso digo que como iglesia, hermanos, deberíamos de cuidar esa área en nuestras vidas como iglesia local. Es cierto, hermanos, un pastor debe de vigilar por las almas de su iglesia, sí. Pero déjame decirte algo, hermanos, si tú supieras que el agua de la ciudad está contaminada, tú no te conformarías con que el grifo sea de oro. Tú quisieras que la fuente esté limpia, tú quisieras que el agua sea pura. Y por eso, hermanos, no te debes de conformar con que alguien predica. Muy bonito, debes de validar la huella de su carácter. No permitas que un predicador, si tú sabes que tiene una vida contaminada por el pecado, muy evidente, y no lo arregla, hermanos, no dejes que lidere. Y aquí voy a hacer un llamado inclusive hacia mi persona, porque yo estoy en esta posición. ¿Qué pasaría si tú te enteraras que el pastor anda haciendo fraude? ¿A quién se lo dices? ¿A quién lo denuncias? ¿A quién? Y es por eso la importancia de la pluralidad de pastores, porque alguien debe de vigilar por los pastores.
Así como yo como pastor les he dicho, hermanos, nos necesitamos como rebaño, el pastor, hermanos, también necesita que alguien vigile por él. Porque los pastores usualmente velamos por las necesidades de ustedes como creyentes y por las del pastor, ¿quién vigila? ¿Quién cuida? ¿Quién le ayuda a enderezarse? ¿Quién lo anima? ¿Quién lo exhorta? Se necesita de otros pastores. Así es que, hermanos, yo lo que quiero es que pienses en que la próxima vez que veas a alguien queriendo ser líder en la iglesia, quiero que pienses en esto. ¿Tiene un carácter semejante a Cristo? ¿Veo en él una cualidad de servicio? ¿Muestra cuidado amoroso por sus demás hermanos? ¿Realmente le interesan las personas o le interesa la posición? ¿Tiene algo más que habilidades de oratoria? Hermanos, no le entreguen sus oídos a cualquiera que solamente cite la Biblia. El diablo le citó la Biblia a Cristo. Y no por eso era un profeta de Dios. Cuando se trata de líderes, hermanos, no se conformen, reitero, no se conformen con que predica bien. Evalúen la huella de su carácter. Y aquí, hermanos, yo diría, ¿puede usted un día aplicar este sermón hacia mi vida? Puede, hermanos. Y Cristo le dice que lo haga. Debo de decirlo y lo digo hoy delante de todos, hermanos. A mí me tocó que un día el hermano Marcos me exhortó. En mi casa. Cualquiera me dice, ¿cómo se atreve a ir a mi casa? No. Y me exhortó. Y a mí, ¿saben algo que me alentó? Lo que me dijo el hermano. Le amamos, pastor. Yo me sentí tan alentado cuando me dijo eso. Porque me habla de su amor genuino, su preocupación por mí. Yo también, hermanos, yo como les he dicho, y un día voy a citar también las palabras de uno de ustedes, cuando me llegó a decir, algo he aprendido después de conocerlos, y es que los pastores también fallan. Me dijo así una hermana de entre ustedes, no digo quién, porque ya sabe quién es. No está aquí ahorita, está por allá, dice. Me dijo, algo que he aprendido es que los pastores también fallan. Yo le dije, pues bienvenida a la realidad, porque como pastores todavía fallamos. Hermanos, yo le digo esto, no me idealice, ¿eh? O sea, soy santo por posición. Soy santo en proceso igual que usted. ¿Estoy esperando la santificación completa y consumada cuando Cristo regrese? Sí. En otras palabras, hermanos, yo como pastor aún lucho, aún batallo, aún oro, Señor, perdóname. Aún oro, Señor, ayúdame. ¿Cómo es entonces que mi pastor no queda descalificado? Bueno, porque no llega a bajar el rango de 1 Timoteo 3:7. Perdón, sí, 3 del 1 al 7. Si yo me entero que el pastor tiene una relación extramarital, descalificado. Si yo me entero que el pastor anda peleando con sus vecinos, se agarra a golpes, descalificado. Si yo me entero que se va a echar una cuba, descalificado. Que se va a emborrachar, aquí no. Si tú sabes que tiene su casa en desorden, descalificado. Y Pablo da un argumento y dice, porque si no sabe cuidar su casa, ¿cómo puede cuidar una casa que no es suya? Y que vale más que la suya, la casa de Dios. No se puede. Por eso justamente aquí el Señor Jesús nos está diciendo cuidado, nos advierte. Y esto, hermanos, déjenme citar algo, el área de examinar solamente es el inicio, porque ahora necesitamos, hermanos, prestar atención. ¿Qué sucede cuando yo sigo estos falsos profetas? Bueno, veamos el veredicto, veamos en qué van a terminar. Versículo 19 al 20 dice así, todo árbol que no da buen fruto, es decir, que no demuestra esas cualidades, dice, es cortado y es echado. ¿En dónde? Aquí la palabra fuego, hermanos, se refiere justamente al castigo y también se refiere a la purificación. Cristo le está justamente diciendo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Y quiero que notes en la palabra todo. No está diciendo acepciones de celebridades, hermano. No está diciendo, es que sí tiene muchos seguidores. Sí llena auditorios y escuchan mi palabra. No. El texto dice todo, sin importar cuán bien predica, dice cualquiera que no dé fruto, lo siento. Oye, pero si ganó miles, ¿miles de qué? Y los ganó para Cristo. Bueno, esos frutos, hermanos, no son los que Cristo utiliza para evaluar. El hacha de la justicia de Dios, hermanos, no se detiene ante cualquier elocuencia. Dios no se deja impresionar por el follaje. Él busca la sustancia. ¿Realmente ha nacido de nuevo? ¿Realmente tiene un carácter semejante a Cristo? Y aquí es donde reside nuestra tragedia humana. A menudo nosotros toleramos la falta de carácter siempre y cuando predique bonito. Es que el mensaje me sirve, me edifica. Su vida personal es un caos. Pero qué bien predica, pastor. Debería de oír usted también. Bueno, déjame decirte que esa es espiritualidad estéril.
Nuestra condición caída, hermanos, o natural como seres humanos, es que admiramos el brillo de su talento, pero nunca, hermanos, nos sorprendemos de las cualidades de carácter. Por eso, hermanos, y déjame decir, aquí está Rodrigo, aquí está Cristian. Yo ya sabía que tocaban. ¿Sabes cuánto tiempo los dejé que tocaran? Y ahí está Cristian, digo, yo le dije, oye, Cristian, ¿y si no haces otra cosa más que venir a leer la Biblia y a orar conmigo? ¿Le vas a echar ganas? Y él me dijo, si eso quieres, sí. ¿En serio? Bueno, y lo puse a prueba. No que diga, ya, pues me dijo que sí, pues ahora le puse súbete. No, 7 meses donde todo lo que hacíamos, hermanos, mira, venían a la casa, leíamos la Biblia y oramos. Y tú dices, hermano, qué aburrido. Bueno, pues no se aburrieron, ahí están. Por eso están aquí enfrente. Y cuando yo le dije a Cristian, cuando alguien quiere entrarle al ministerio de música, le dije, lo siento, pero los otros van a tener que pasar por algo similar. Tienen que pasar un tiempo donde, bueno, pueden venir a los ensayos, pero no significa que inmediatamente al domingo. Queremos pasar un tiempo conociendo a la persona. Queremos ver sus motivaciones. Hermanos, te pregunto, ¿tú quieres que alguien cante bonito, esté aquí, te entretenga, pero al final de cuentas tú te enteres que está haciendo cosas mañosas por allá afuera? O sea, ¿tú quieres que alguien te dirija a Dios así? Hermano, yo no quiero eso ni para mi vida, tú tampoco. Por eso no debemos de conformarnos, hermanos. Y Jesús está diciendo aquí que todo árbol que no da fruto simple, no va a haber excepciones. En aquel día, hermanos, yo como les he dicho, en aquel día cuando Dios me llame, a ver, ¿qué hiciste con Vida Nueva Peña? Y me va a decir de tu nombre y de tu nombre. ¿Qué hiciste con Rodrigo? ¿Qué hiciste con Cristian? Y me dé el nombre de usted, mi hermano. No sé qué le voy a decir al Señor. Pero le voy a decir, Señor, algo sé. Y yo no quise caer en aprovecharme de ellos. Yo no quiero tener que decir, Señor, pues tú sabes, tenía necesidad, le pedí una ofrendita. No. Yo algo sé, hermanos, Dios es mi proveedor. Y yo no quiero que usted se sienta extorsionado por mí, hermanos. Si algo quiero que usted sepa de mí, hermanos, sobre mi interés hacia usted, es que miren, realmente me interesa su alma. Realmente me interesa, hermanos, su crecimiento. Por eso le digo cada rato, hermano, lea su Biblia en casa. Uno de ustedes me dijo, en la otra iglesia donde estaba el pastor, dice, ¿qué anda haciendo leyendo la Biblia? Eso déjelo para los pastores. Yo le digo, si aquí lo que más les pedimos, que lean su Biblia y no la leen, y allá que no quieren, y la leen y se andan haciendo ahí shows. Déjame decirte esto, hermanos. El destino que Jesús nos menciona aquí es que, fíjate, si Dios no va a perdonar a los falsos profetas, hermanos, tú y yo debemos entonces ser cautelosos con vigilar a quien permitimos que esté en el púlpito. Arthur Pink lo dijo así: un Dios que no castiga el pecado no sería un Dios de amor, sino un Dios de indiferencia. Y piénsalo, Dios necesita castigar a aquel que fraude o comete fraude con su palabra y se aprovecha de su rebaño. Piénsalo, cuando se trata de tu alma para con Dios, dime, ¿Dios se aprovecha de ti? ¿Se aprovecha de tu fe? Hermanos, como vimos en el estudio del Dios vivo y verdadero, Dios no necesita de tu dinero, no necesita de tu domingo, no necesita de tu cántico. Y aún así lo hacemos, ¿verdad? Entonces, si Dios no lo necesita, ¿por qué lo hacemos, hermano? Es nuestra respuesta natural a lo tanto que Dios nos ha dado. Lo damos y lo hacemos, ¿por qué? ¿Por quién es Dios? No porque lo necesite. Por lo tanto, hermanos, los líderes en la iglesia deberían de tener esta misma actitud de Dios. No esperar beneficiarse del pueblo de Dios. No significa que un pastor no merezca un salario, hermanos, sí. Pero otra cosa es la actitud que busca aprovecharse. Por eso, hermanos, una vez más, no prestes tu oído a una voz que el cielo ya ha sentenciado. Si tú sabes que algún predicador ya lo tacharon, este es falso seguro, hermanos, no lo busques en YouTube. Es que es el cachito y escribió un libro que sí es bíblico. Por fe andamos. Hermanos, sí suena bíblico, pero mira, hermanos, hay muchos predicadores que hoy en día ya se han denunciado abundantemente. Y yo te diría, no los escuches, no pierdas tu tiempo, mejor ponte a escuchar a Jesús Peña en YouTube. Jesús cierra el versículo 20 y nos dice, así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, Jesús está reiterando una palabra y no es porque Jesús esté diciendo, por si se les olvida, por sus frutos los van a conocer. No, hermanos, aquí Jesús está diciendo que no hay otra forma, no hay otro test, no hay otro atajo.
Hermanos, no pueden evadir el análisis del carácter de los falsos profetas. Por sus frutos los vas a conocer. La evidencia final siempre va a salir a flor de pie. El resultado de cómo está su carácter va a salir a la luz. Y esto es una ley del reino que no puede ser revocada. Las personas pueden falsificar un domingo, un mes, pero no por 6 años, no por 30. Tarde que temprano sale a la luz. Bueno, yo les dije hace rato acerca de un predicador que salió a la luz recientemente que sostuvo una relación extramarital. ¿Por cuánto tiempo? Por 8 años. Es decir, 8 años manteniéndolo en secreto. Ahí está. Hubo otro predicador que murió y después de que murió salió a la luz todas las cosas que había hecho. Por más de 10 años. Uy, dice, oye, pero fueron 10 años. Sí, pero tarde que temprano sale a la luz. Hermanos, déjame decirte algo, hermanos. Mi vida y la de cualquier predicador en algún momento va a salir a la luz. Ahorita quizás tú dices, qué bueno que predica esto el pastor, pero en aquel día, hermano, sobre todo en el día de Cristo, ¿te imaginas cuando Dios me llama a rendir cuentas de ti y tú me veas? A mí me gustaría que tú te sintieras orgulloso de decir, Dios nos puso un buen pastor y está entregando buenas cuentas. Yo no quisiera que de ahí tú dices, híjoles, pastor, ¿qué cosas hizo? Y yo fui a su iglesia. Y yo ahí ofrendé, yo ahí serví. No, hermanos, yo no quiero que tú llegues a decir algo así en aquel día. Para esto, hermanos, es lo que conocemos como integridad. Y la integridad, hermanos, no se construye con un sermón. Yo muchas veces lo he visto en mi propia vida. Yo veo el sermón y digo, Señor, está fenomenal. Y el primero apaleado soy yo, hermanos. El primero en llorar soy yo. El primero en cuestionarse y aplicarlo soy yo, hermanos. Por eso justamente Cristo nos está diciendo, por sus frutos los vas a conocer. Y déjame hacerte ahora esta pregunta aplicada hacia mi vida, pero para ti. ¿Qué frutos has podido ver de tu pastor? Yo espero, hermanos, que por lo menos digas el primero de 1 Timoteo, irreprensible. Porque este sermón, hermanos, también se aplica para mí. El veredicto, hermanos, que aquí Cristo nos dice, es que por sus frutos los vas a conocer. Es que piensa lo siguiente, hermanos, ¿hacia dónde te está llevando la voz que tú escuchas regularmente? ¿Sí te lleva a los pies de Cristo o te lleva solamente que admires su elocuencia? Reitero, hermanos, no podemos conformarnos simplemente por cuán bueno predica o porque tiene carisma. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser un pueblo que examina, que entiende. Dios no quiere que dejes tu cerebro en la puerta de la entrada, hermanos. Tráetelo, úsalo aquí. Esperemos, hermanos, y que Dios haga de nosotros como una iglesia que sea conocida porque realmente nos importa no solamente la predicación, nos importa también el predicador. Que seamos conocidos así como una iglesia de que, no, me interesa cómo predica, sí, pero me interesa también el predicador. Es que antes de aplaudir una voz, hermanos, examina la huella de su carácter. Y para alguien, hermanos, que quizás no conoce a Cristo, déjame decirte algo, quizás has estado huyendo de Dios porque te ha tocado una mala experiencia con alguien. Quizás te tocó un falso predicador, alguien que sí te extorsionó, alguien que te mintió. Y déjame darte una buena noticia, hermanos. Como cristianos, la Biblia nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el pastor por excelencia que no te va a defraudar, no te va a extorsionar. Lo único que Jesús quiere hacer es transformarte a la semejanza de Él. Y si bien, hermanos, como existen billetes falsos, eso es la prueba evidente de que existen los billetes reales. Así es que, hermanos, yo hoy quiero animarles a que sea quien sea que un día tú escuches predicar, debes de saber esto, hermanos. Los predicadores de YouTube no son tus pastores. Si tú realmente quieres tener un pastor conforme a la Biblia, necesitas relacionarte con tu pastor. Es que quiero, hermanos, que vayamos a nuestras casas con esta brújula. El mundo te va a ofrecer voces a quien admirar, pero Dios quiere que mires las vidas de tus líderes. El disfraz es temporal, pero el fruto siempre va a permanecer. Y el veredicto, hermanos, para estos falsos profetas es que el hacha está puesta y tarde que temprano les va a llover sobre mojado. Y ay de aquel día, dijo Apocalipsis, ay de aquel día. Dios sostenga a sus líderes verdaderos. Dios nos dé verdaderos pastores. Y para eso, hermanos, nos necesitamos todos. Tú tienes un lugar que jugar en eso. No solamente yo, tú también. Es que vamos a orar dando gracias a Dios porque Cristo nos llamó justamente a prestar atención, a no ser incautos, sino todo lo contrario, a ser cautelosos, a ser vigilantes.
Hermano, si tú vas a querer que alguien pastoree tu vida, asegúrate de que esa persona realmente se interesa por tu alma y no tu billetera, no por algo personal. Que le interese tu alma. Vamos a orar a Dios, rogando la gracia de Dios.